Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, que viene al momento preciso, viene al momento perfecto. Te doy gracias, Señor Dios, por poner esta palabra, esta porción bíblica en mi corazón. Y sé que dará fruto, Señor Dios, para tu gloria. Úsame, Espíritu Santo, y que toda la gloria, la honra sea tuya por los siglos de los siglos. En tus manos me encomiendo. Espíritu Santo, háblale a tu pueblo. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Hay un pastor llamado Warren Wiersbe. De hecho, ya está en la presencia del Señor. Este pastor dijo, mis hermanos, él dijo que el sentimiento, ese sentir feo de culpa, de vergüenza que viene a nosotros cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios, es para la conciencia lo que el dolor es para el cuerpo. En otras palabras, al igual que el dolor indica que algo no está bien en el cuerpo, ese sentimiento, hermanos, de culpa, de vergüenza, indica que algo no está bien con tu alma. Indica que tu alma no está en paz, por lo cual indica que no estás bien con Dios. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, sabiendo qué es lo correcto hacer, al momento de que tú culminas el acto pecaminoso, lo que viene a tu corazón no es placer. Lo que viene a tu corazón no es gozo. Lo que viene a tu corazón, déjame decirte que no es felicidad. Todo lo contrario, lo que viene a tu corazón, lo que viene a tu alma es un sentimiento, es un sentir de culpa. Lo que viene es un sentir de suciedad, te sientes sucio. Lo que viene a tu corazón es un sentimiento muy similar a la cual tuvo Adán y Eva. Es como que si estuvieras desnudo, completamente descubierto y expuesto frente a una multitud sin dónde esconderte. Así es como se siente alguien cuando hace lo malo ante los ojos de Dios. Este sentimiento, hermanos, es tan fuerte que, como vamos a ver, literalmente te puede consumir y destruir si no encuentras un remedio por ello pronto. Déjame decirte que este sentir, el dolor de tu alma, el llanto de tu alma, este sentir de culpabilidad te quitará, te robará años preciosos de tu vida y destruirá el plan de Dios para tu vida si no encuentras la solución ahora. Y hoy te quiero presentar con la solución para cómo remediar ese dolor del corazón, esa culpabilidad del corazón. Déjame decirte que tú puedes tratar de oprimir este sentimiento con alcohol. Tú puedes tratar de olvidarte de esta culpa alterando tu mente con drogas. Incluso puedes intentar huir y irte muy lejos de aquí y moverte a otro país, a otra ciudad. Pero déjame decirte que este problema no es un problema físico. Este sentir no es un problema corporal, sino espiritual. Es un problema, hermanos, del alma y del corazón. Y déjame decirte que ninguna droga, ninguna bebida, ninguna distancia podrá sanar el dolor, lo sucio, la vergüenza, la culpabilidad del corazón que tú ahora estás sintiendo por hacer lo malo ante los ojos de Dios cuando sabías que era lo correcto hacer. Cuando estás en estos momentos, lo que tú necesitas es una liberación de tu corazón.
una liberación del alma. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema: confieso mi transgresión. El mensaje de hoy, hermanos, tiene de tema: confieso mi transgresión. Y les invito a que abran sus Biblias al libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, y vamos a leer el primer verso. Y quiero que vean aquí, mis hermanos, lo que dice la primera parte de este versículo. Salmos capítulo 32, verso 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Aquí, hermanos, en este primer versículo encontramos una palabra sumamente importante. Y dice: bienaventurado es. La palabra bienaventurado, hermanos, significa feliz. Significa alegre. Significa dichoso. En otras palabras, feliz, dichoso, alegre, bendecido es el hombre que ha recibido el perdón de sus transgresiones. ¿Y qué es una transgresión? Ahora pasemos a otra palabra muy importante. ¿Qué es una transgresión? Hermanos, una transgresión contra Dios es quebrar y violar su ley santa. Es quebrar y violar sus mandamientos. Al igual que hay consecuencias y multas cuando violamos las leyes de esta nación, también hay consecuencias y multas cuando violamos la ley de Dios. Y déjame decirte, hermanos, que con cada transgresión, con cada infracción, con cada violación de la ley de Dios que cometemos, tú y yo estamos acumulando deudas con Dios imposibles de pagar. De hecho, cuando leemos la primera parte del verso 2, miren lo que dice Salmos 32, 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre quien Jehová, y quiero que nos enfaticemos en esta palabra, no culpa de iniquidad. La palabra culpa, mis hermanos, en el hebreo es una palabra que se dice hashav, y esta palabra hashav es un término de contabilidad, o sea, es un término bancario que significa literalmente calcular y sumar. Calcular y sumar facturas o deudas. Y en este caso significa sumar y calcular las deudas de nuestra maldad. Entonces podemos traducir este pasaje, el verso 2, lo podemos traducir de esta forma. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este versículo? Nos dice que feliz, gozoso, dichoso, alegre, bendecido es el hombre a quien Dios no suma y calcula sus deudas de pecado. Déjame decirte, hermanos, o mejor dicho, déjame preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si el banco te llamara y de la nada cancelara tu deuda hipotecaria? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías, estudiante, si te llamara el banco y cancelara tu deuda, cancelara tu préstamo estudiantil? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías, hermanos, si el banco te llamara y de repente cancelara todas esas deudas innecesarias acumuladas que tienes en las tarjetas de crédito? ¿Cómo te sentirías?
Déjame decirte que tú te sentirías bendecido, tú te sentirías dichoso, tú te sentirías feliz y alegre. Y entre más debías, entre más deuda y grande la deuda era, mucho más gozo tendrías si te fuese perdonado. Hermanos, todas estas cosas que acaba de mencionar, estas cosas físicas, una casa, un préstamo, tarjetas de crédito, todas estas cosas son cosas que humanamente nosotros podemos pagar. A lo mejor te tomará 5 años para pagarlo todo, a lo mejor 15 años, 20 años o a lo mejor 30 años para pagar estas deudas, pero son cosas que nosotros podemos pagar con nuestro propio esfuerzo. Pero ¿qué de las deudas del pecado que hemos acumulado contra Dios? Déjame decirte que cuando tú pecas contra Dios, acabas de acumular deudas que no puedes pagar. Déjame darte un ejemplo. ¿Verdad? Uno de los mandamientos es no mentirás, no harás falso testimonio, ¿verdad? Quiero darles un ejemplo. ¿A qué decir, mis hermanos, que yo, ¿verdad? Yo tengo mi pequeño bebé de 1 año y medio. Si yo le miento a mi pequeño Lucas, ¿qué sería mi consecuencia? La verdad no sería nada mayor. A lo mejor Lucas solo me ve y me hace, ¿verdad? De hecho, lo está haciendo. ¿Qué si yo le miento a mi hijo de 13 años? ¿Qué si le miento a Joshua? ¿Qué es lo que él me puede hacer? Él, porque ahorita ya está más grande, él me puede responder con: tú eres un padre mentiroso, tú eres un padre que no cumple sus palabras, tú eres un falso, un mentiroso, ¿verdad? Que no cumple su palabra. Pero de allí, ¿qué más me puede hacer? La verdad, también no tanto me puede hacer, al menos, decirme lo que él quiera, ¿verdad? Pero ¿qué si ese mismo pecado de mentir ahora se lo hago a mi esposa, a mi amada esposa? ¿Qué me puede hacer ella a mí? Ahorita ya sí ya me meto en problemas, ¿verdad? ¿Y qué si yo le miento al gobierno, falsifico números, falsifico los reportes que le estoy dando al gobierno? ¿Qué me puede hacer el gobierno a mí? Me pueden meter en prisión. Y ahora, quiero que noten esto. El pecado se mantuvo el mismo, pero a la persona a la cual le cometí este pecado, entre más autoridad y poder tenía, más grande fue la consecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si yo le miento y peco contra alguien que es alto y sublime y perfecto? ¿Qué si yo le miento a alguien que es omnipotente, todopoderoso, que es perfectamente justo y santo, el creador del universo? Si entre más grande la autoridad en la cual yo peco contra tal persona, más grande va a ser el juicio y el castigo. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, cometemos un pecado, y recuerden, solo estoy hablando de un mandamiento y hemos quebrado todos como humanos, cuando cometemos un pecado contra Dios, le debemos a Él, mis hermanos, algo, una deuda sumamente grande que no podremos pagar jamás. Déjame decirte, aún si Dios te diera a ti 1,000,000 de vidas para pagarlo, aún no podrías pagarlo, porque Dios es tan vasto, tan grande, infinito. Al contrario, si tuviésemos 1,000,000 de vidas, solo acumularíamos más y más deuda. Por eso David dijo, mis hermanos, feliz, dichoso es aquel cuyas transgresiones y infracciones han sido perdonados.
Saben que perdonar, en el hebreo, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa literalmente levantar y quitar. Significa levantar y quitar, ¿verdad? Pero quiero que veamos este verso. Quiero que leamos el verso 1 otra vez. Miren lo que dice Salmos 32, 1. Dice, bienaventurado, feliz es aquel sus transgresiones han sido levantados y quitados, levantados y removidos, pero el verso no termina ahí, sino dice, y cubierto su pecado. Déjame decirte que Dios es tan bueno. Dios, mis hermanos, cuando tú vienes ante Él y le pides perdón por tus pecados, Dios no solo levanta tu pecado y te quita y remueve tu pecado, sino que también ahora lo cubre de su vista para nunca más volverla a ver. Dios no es como nosotros, que decimos perdonar, pero luego lo estamos viendo y viendo y viendo. Dios, cuando perdona, jamás lo vuelve a ver. Dios es tan bueno. Así como el diluvio que Dios mandó hizo llover sobre todo el cosmos, sobre todo el planeta Tierra, y hizo que este diluvio, esta lluvia, tapara hasta el monte más alto, la montaña más alta, y lo cubrió todo. Así Dios también cubre cualquier pecado en tu vida, sin importar qué tan grande sea. Déjame decirte que Dios está dispuesto a perdonarte todo pecado sin importar, repito, qué tan grande sea. Él tiene el poder, la compasión, la misericordia, la gracia de perdonar cualquier pecado. Pero déjame decirte que tú tienes que hacer algo primero. Dios está dispuesto, pero déjame decirte que tú lo tienes que confesar. Hermanos, confesar implica reconocer tu falla. Tú tienes que humillarte y no echarle la culpa a nadie más, porque tú fuiste el que cometió el pecado. Independientemente si alguien te tentó o no, si alguien te lo presentó o no, tú con tu voluntad propia lo hiciste. Tienes que reconocer tu falla y culparte a nadie más sino que a ti mismo. En el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a Adán y le preguntó, ¿qué hiciste? Y él le dijo, esta mujer que tú me diste. Y luego Dios le preguntó a Eva, ¿qué hiciste? Y ella dijo, esta serpiente que estaba aquí. Noten que se estaban echando la culpa a cada quien. No, cada quien era responsable por su falla. Y tienes que admitirlo. Confesar tu pecado significa, mis hermanos, reconocer tu falla y admitirlo. Confesar, mis hermanos, significa declararle a Dios lo que tú has hecho. Y entre más te tardas en hacerlo, déjame decirte, más tiempo le das a Satanás para destruir y consumir tu vida. ¿Por qué digo esto? Miren lo que David dijo en Salmos 32, 3. Miren lo que dijo. David había pecado y el verso 3 dice, mientras callé, mientras me mantuve en silencio, mientras rehusé confesarme, dijo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Noten esto, entre más se tardaba David en confesar y admitir su pecado, más se estaba desgastando su cuerpo y su alma no dejaba y no cesaba de llorar de tristeza. Déjame decirte que hay una solución. Miren lo que dice Salmos 32, 4. Miren cómo él describe el peso del pecado, el peso de la vergüenza. Salmos 32, 4 dice, porque de día
y de noche se agravó sobre mí tu mano. Que hay unas personas que tienen unas manos grandísimas y cuando te saludan se siente fuerte, ¿verdad? Mi papá tiene una mano así. Imagínense la mano de Dios sobre ti cuando no estás haciendo lo correcto. Pesa. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y dijo el salmista en Salmo 38, como carga pesada se han agravado sobre mí. Me siente que el pecado pesa, mis hermanos. Te desgasta, te oprime, te consume. Pesa. Llega al cansancio. Sin embargo, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y ¿qué? Cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Hermanos, déjame decirte que la solución, el remedio para el dolor y la culpa y la vergüenza de tu corazón, de tu alma, es Cristo Jesús. Él es el remedio que nuestro Padre Celestial nos ha dado para sanar y llegar a lo más profundo del corazón, de un corazón afligido y endeudado. Déjame decirte, hermanos, que Jesús es el único que puede venir y traspasar lo físico y entrar a lo espiritual, llegar a tu corazón, levantar ese peso sobre tu corazón y remover ese peso y cubrir tu corazón con su preciosa sangre para jamás volver a ver ese pecado que tú cometiste contra Él. Dios es tan bueno, mis hermanos. Dios es tan lindo. Y me dice que es una deuda que le debemos. No lo podemos pagar. Sin embargo, Él está dispuesto a venir a cancelar esas deudas, a perdonarnos esas deudas. De venir, levantarlo, quitarlo y cubrirlo para jamás volverlo a ver. Pero tienes que ir a Cristo. Tienes que correr hacia Cristo. Como la mujer que entró, hermanos, mientras Jesús hablaba con este fariseo, ella entró y ni pudo ver el rostro de Jesucristo, sino cuando llegó a los pies, ella se quebrantó y no cesaba de besarle los pies a Cristo. Hermanos, tú tienes que ir a Cristo y reconocer tu pecado, admitir tu pecado. Deja de estar mintiendo y taparlo y actuar como el inocente. Si tú quieres el perdón de Dios, tienes que admitir tu pecado, ya no esconderlo, sino de venir a Cristo, venir a Dios y decirle y confesarle lo que tú has hecho. Y déjame decirte que Él va a perdonar tu deuda. Él perdonará tu deuda sin importar qué tan grande sea. Déjame decirte que un corazón contrito y humillado, Dios jamás va a despreciar. Pero déjame decirte que tienes que venir a Él mientras aún estás a tiempo. Porque no siempre habrá tiempo. Pero te quiero dar buenas noticias, que si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios todavía te está dando una oportunidad de que confieses tu pecado ante Él. Porque déjame decirte que no siempre habrá tiempo. Dios tiene un tiempo asignado para cada persona. Miren lo que dice Salmos capítulo 32, verso 6. Salmos capítulo 32, verso 6. Miren lo que dice. David dijo, por esto orará a ti todo santo. Dice, en el tiempo en que pueda ser
hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegaron estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El profeta Isaías también dijo algo muy similar. Él dijo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, llámalo, en tanto que está cercano. Que deje el impío su camino y el hombre inicuo que abandone esos pensamientos malignos y vuélvase, regrésese a Jehová, el cual tendrá misericordia, no tal vez, sino tendrá misericordia sobre tu vida. Y al Dios nuestro, el cual será, dice, amplio en perdonar. Me dijiste que en Génesis capítulo 6 vemos la historia que el mundo en ese entonces estaba haciendo actos abominables, que estaban, la maldad del humano había llegado hasta el cielo. Y Dios dice la palabra que se había arrepentido de haber hecho el hombre. Sin embargo, mis hermanos, les dio a ellos una oportunidad de salvación antes de que viniera el juicio. Dios a través de Noé le dice a Noé que construya una arca. Y la epístola de Pedro nos dice que Noé era un predicador de justicia. Entonces, y cuando lees Génesis te darás cuenta que Dios les dio 120 años. Entonces por 120 años Noé fue y les predicó que se arrepintieran, de que venía un juicio, de que se confesaran sus pecados, que aún estaban a tiempo. Y mis hermanos, de repente llegó el tiempo en donde empezó a llover y la puerta del barco se cerró. La puerta del barco de salvación se cerró y ya nadie pudo entrar. Déjame decirte que la puerta de salvación es Cristo Jesús y aún está abierto. Y Cristo Jesús nos manda a entrar por esa puerta estrecha y encontrar la vida eterna. No huyas más, no mientas más, no peques más. Tú que aún estás a tiempo, regresa, vuélvete a Cristo Jesús, confiesa tus pecados y Él es amplio en perdonar todo pecado. Miren lo que dice Salmos 32, versos 8 al 9. Miren lo que David nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. David nos dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con un freno, porque si no, no se acercarán a ti. David nos dice, no seamos como el caballo, no seamos como el burro que no tienen entendimiento, y cuales los tienes que forzar y jalar con un aparato en la boca para que tengan que venir a ti. Seamos lo opuesto. Tú ven y acércate y confía en Dios y regocíjate que a través de Jesucristo tú puedes ser libre y tener toda esa culpabilidad, toda esa desnudez cubierta. Al igual que Adán y Eva fueron expuestos y sintieron vergüenza al estar completamente desnudos, Dios vino y los tapó y los cubrió. Cubrió sus vergüenzas. Me dice que Dios puede venir y perdonar y cubrir tu corazón con su preciosa sangre. Hermanos, este sentir feo que has estado cargando, quizás por años, por meses, por días, por semanas, puede ser sanado hoy, en este momento.
Y para concluir, quiero leer versos 10 al 11. Salmos 32, versos 10 al 11. Miren lo que dice. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera, ahí también significa confía, mas el que espera y confía, pone su confianza, su fe en Jehová, le rodea la misericordia. Y el que hace esto, el que pone su fe en Cristo, puede leer el verso 11 que dice, alegrados en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Me decirte que tú y yo no nos podemos justificar. Tú y yo no nos podemos ser santos ante la presencia de Dios. Necesitamos confiar en Cristo, en Dios, a la cual Él va a venir a nosotros y hacernos justos ante sus ojos y cubrirnos con su preciosa sangre. Saben, hermanos, que es muy interesante que este Salmo capítulo 32, es uno de 7 salmos, ¿verdad? Hay 150 salmos, pero este es uno de 7 salmos donde el salmista clama por perdón. De los 150 salmos que hay, 7 de ellos hablan del perdón, donde el salmista está clamando por perdón. Saben que Dios, al crear la creación, Él descansó en el día número 7. Déjame decirte que tú hoy también puedes descansar libre y sin ninguna deuda y reposar en el Señor. Todavía estás a tiempo. No huyes más. Escucha la voz de Dios y arrepiéntete y no peques más y corre hacia Jesucristo, la cual tendrá compasión y misericordia de tu vida. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, quiero orar, Señor Dios, al que está afligido en su corazón, al que hizo lo malo ante tus ojos. Pero ahorita te está pidiendo perdón por sus pecados. Ahorita te está clamando, pidiéndote que tú vengas a su corazón y sanes esa herida. Te pido que hoy, Señor Dios, tú los cubras con tu preciosa sangre y que levantes ese peso del pecado, esa deuda, y lo remueves para que ellos puedan estar libres en ti y como santo y justo levantar sus manos hacia ti y gozarte en ti y alabarte en espíritu y en verdad. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.